Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente en este día, trayéndoles unos temas maravillosos para la familia, para usted, bueno, para todo el público en general. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la madre, pero vamos a enfocarlo desde otro punto para que usted vea la importancia del trato de la madre hacia sus hijos y cuando hay una situación difícil con uno o con el otro. Hoy va a aprender mucha información que no está a veces al alcance de todos. Recuerde que cuando tenemos nuevas estrategias, tenemos una visión diferente sobre nuestra vida y aprendemos cómo manejarnos, cómo pensar diferente y de hacerlo de una forma amorosa, armoniosa, pacífica y sobre todo con ese espíritu de querer servir, ayudar y transformar a los demás. Por supuesto que podemos mejorar y por supuesto que podemos transformar nuestras vidas en un pedacito de cielo. Por ese motivo, hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, como les dije hace un momento, la madre divina. Hay un libro maravilloso que habla sobre este tema, escrito por Elizabeth Clare Prophet, y al leerlo, una parte de él indica que la cultura de la madre divina floreció en un tiempo ya olvidado, una época de incomparable belleza, paz, armonía y espiritualidad, e inclusive avance tecnológico. Y que actualmente nuestro destino es volver a esa cultura de la madre en esta era y encarnar sus cualidades divinas de sacrificio, entrega, abnegación, protección, humildad, amor. Bueno, tantas cualidades que nosotros en esta era que se llama la era de Acuario, que es la era de la madre y del Espíritu Santo, es la era que estamos destinados a experimentar y expresar ese aspecto de Dios como madre. Llegar a comprender este aspecto femenino de Dios puede liberar la energía creativa femenina en nosotros y así cada día manifestar esa energía en las interacciones que tenemos con los demás como belleza, creatividad, intuición, inclusive inspiración. El rol de madre no es un rol simplemente de querer tener los bebés, abrazarlos, besarlos, aunque esa es la primera función importante, principal, primordial de una mujer, porque la madre es la madre de la humanidad. La madre es la que tiene los hijos y estos hijos van a tener su descendencia y esta descendencia se va a convertir tarde o temprano en toda la humanidad. Entonces, conociendo esto y también conociendo que esta madre tiene todas esas habilidades para dirigir una gran organización, para dirigir un gran país, para poder dirigir o criar, disciplinar, educar a todos estos hijos que tienen diferentes cualidades, habilidades y dones. Cuando la madre la vemos como esa administradora, esa omega, esa mujer que tiene esa capacidad de hacer grandes cambios, de crear, de nutrir, de desarrollar, de traer, de empezar, de nunca darse por vencida. Bueno, tantas maravillas que tiene esta función de madre o de mujer como madre, nos damos cuenta que en esta era, ¿qué estamos haciendo? Estamos boicoteando ese rol, estamos boicoteando a la familia, nos estamos olvidando de esas cualidades hermosas que debemos representar. Bueno, para eso tenemos hoy un invitado que me encanta. Él es Felipe Salcedo, él es colombiano, es un hombre que es ingeniero eléctrico, pero también es muy práctico en dar todas este conocimiento de sabiduría oriental. Él es un ser muy espiritual que ayuda a las familias y al público en general dándoles entrenamientos, guías y asesoría para tener una vida más amorosa, con una espiritualidad práctica, equilibrando tanto la parte material como la parte espiritual. Él va a estar en nuestro programa orientándonos sobre cuál es el rol de la madre en esta era de Acuario, por qué la madre también se le llama al Espíritu Santo y qué debemos para en casa lograr que esa madre que a veces castiga a un hijo, no lo quiere y al otro lo ama en exceso, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo debemos equilibrar? ¿Cómo debemos orientar a esa madre para que aprenda a amar a sus hijos, a todos por igual, con sus diferentes talentos? Así que nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con mi invitado Felipe Salcedo.
Felipe, bienvenido a Karina en Casa. Gracias por estar aquí. Karina, gracias. Muy feliz, muy agradecido contigo, con Dios por la oportunidad de estar acá en el programa. Yo estoy fascinada que Felipe está aquí porque él es de Colombia y justo vino 3 días a Ecuador y le dije, Felipe, tienes que venir a mi programa porque él tiene unos temas, unos conocimientos tan hermosos cuando da orientación a las familias. Tienes grupos allá en Colombia donde de forma práctica dan estas enseñanzas para que la familia sea más amorosa, más respetuosa, tenga mayor paciencia con los hijos también y que a veces entendamos que hay algo atrás en esas relaciones familiares donde una madre quizás ame mucho a un hijo o a una hija y a otro, por más que se esfuerza, por más que apoya en la casa, trae el dinero, es el pilar de la familia, esa madre justo ese hijo no lo quiere o lo detesta o lo critica en exceso. Yo lo he visto en mi consulta cuando ciertos pacientes me dicen, Karina, yo pongo todo en la casa, me encargo de los gastos de mi madre, le compro la medicina y así aún mi madre me trata mal, me detesta en la forma de hablarme y a mi hermano que no le da nada o que es un vago, con él se desvive. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cuál es la parte espiritual detrás de eso, Felipe? Bueno, Karina, para comenzar, recordemos que no tenemos un alma, somos un alma. Lo que tenemos es un cuerpo. De esa manera, realmente somos seres espirituales que está viviendo una experiencia terrenal. Y cuando hablamos de la madre en el entendimiento más elevado debe entenderse como ese concepto universal del cual proviene la vida. La vida en el universo proviene de las dos polaridades, una polaridad masculina y una polaridad femenina. Sin ese principio no tendríamos siquiera energía eléctrica. En la energía eléctrica existe una polaridad positiva, una polaridad negativa, que es la que alimenta todo lo que conocemos hoy como energía. Entonces, la madre, en ese rango espiritual del padre, cumple la misma función de crear la vida. De hecho, la madre es quien acoge y quien protege la vida. Y el ejemplo del arquetipo de madre está en la naturaleza. Los grandes avatares de Oriente y Occidente nos han invitado a que veamos esas cualidades como nos los entrega la naturaleza. Nosotros decimos la madre tierra, entendiendo que la tierra es por excelencia quien tiene todas las cualidades de la madre que mencionaste en la introducción. Es quien acoge, es quien protege, es quien surte, es quien suple. Y suple ese amor en abundancia, ¿cierto? En gran abundancia. Entonces la pregunta, ¿por qué de pronto en el contexto familiar la madre tiene un sesgo hacia un hijo? Y realmente todo está en el estudio propio de su psicología. Habría que ir a ver cuál es el dolor interno que no permite que esa madre actúe como verdaderamente es. Porque la madre está, como se enseña en el hinduismo, la madre, recordemos en el hinduismo, hay un concepto de madre que tiene todo el amor e incluso por ese amor defiende ferozmente a sus hijos. Exacto, entonces la madre no es solamente es una faceta muy importante, la faceta de la ternura, la faceta de la protección, pero asimismo con ese mismo amor y con ese mismo ímpetu es feroz a la hora de proteger a sus hijos. Cualquier desviación de ese concepto, de ese arquetipo, entonces vendría a tener su origen en un punto de su psicología. Un problema psicológico. Claro, porque la madre no se puede ver o no podemos ver cómo una madre es capaz de matar a un hijo o de hacerlo a un lado, ¿sí? O de decir, a ti sí te quiero, a ti no te quiero. Entonces, cuando hay esa discriminación, vemos que ahí hay un problema en la psicología de esa mujer que está en su rol de madre. Y lo vemos en los trabajos también. A veces vemos a un jefe o una jefa que tiene a sus subalternos y vemos que esos subalternos, por querer sobresalir ante esa madre, decirle, mira, estoy haciendo bien, y todo lo hacen y lo hacen bien, son muy competitivos, esa madre que está representada como un jefe o una jefa, lo que ve es una competencia y no alaba o no aprovecha esos talentos de ese individuo para que siga ayudando y desarrollándose. Y también lo vemos en la casa,
Vemos en la casa que una madre prefiere un hijo a veces, que lo he escuchado, no es que me lo estoy inventando, lo hablo por la voz de la experiencia, que usted está experimentando eso, que usted dice, yo pago la casa, pago la luz, soy el único que trabaja en la casa, soy la única que trabaja en la casa, mi hermano es vago, mi hermana es vaga, y mi madre a mí me odia, y al otro que no hace nada, a ese le da la mejor comida, a ese lo prefiere, a ese le quiere. Entonces vemos cómo se va creando ese dolor interno de sentido de injusticia en estos hijos, y después, si eso no se trata, no se sana, quizás inconscientemente se lo va a repetir en las relaciones familiares o en las relaciones de trabajo. Y ahí es donde queremos orientar a las familias, a las madres, Felipe, de cómo ayudamos a estas madres para que se den cuenta de esos puntos ciegos. Claro, y cuando mencionas la madre que mata a sus hijos, no solamente es una muerte física, no solamente cuando ocurre, digamos, un asesinato. Tomar un talento de un hijo y no hacer que esa semilla crezca o anularlo es otra forma también de acabar parte de la vida en él. Y es muy importante. Porque, Escuche eso que acaba de decir Felipe, que un hijo tenga un talento, así es. una hija tenga un talento y que esa madre anule ese talento y no quiera que se desarrolle ese talento, también es como asesinar, matar a ese niño, en parte, o a esa niña. Porque nunca sabemos ese talento hasta dónde tenía que ver con su plan divino. Y todos tenemos un plan divino. Ahora, no es casualidad tampoco que a lo largo de nuestra existencia tengamos que afrontar situaciones de este tipo. Y bien lo has mencionado, en nuestra madre física, porque nuestra madre física es la primera persona en la que reconocemos el arquetipo de la madre divina. Y vamos a tener la imagen de la madre divina muy de la mano de la imagen que tenemos de nuestra madre física en esta vida. Por lo tanto, si hay algo que debamos resolver con esa madre física, hagámoslo por ella, hagámoslo por nosotros, pero sobre todo por nuestra afiliación con Dios. Porque cuando logramos solventar esa pequeña diferencia con nuestra madre, o gran diferencia, no lo sabemos, estamos solventándolo realmente con el Dios mismo. Porque al reconciliarnos con nuestra madre, y podemos extrapolarlo al Padre, nos estamos reconciliando con Dios también. Así es, y yo lo voy a traducir en la forma de la terapia, cuando a veces escucho a los jovencitos que vienen a mi terapia que me dicen, Karina, mi madre vio como mi padre me maltrataba, o mi madre vio como mi padre me maltrataba, nunca me defendió, nunca me protegió, nunca hizo nada. ¿Dónde estaba Dios? Me dicen mis pacientes pequeños. ¿Dónde estaba Dios? Porque Dios no me protegió cuando mi madre vio que mi padre me abusaba, me pegaba, me maltrataba. Mi madre fue cómplice de mi padre. Entonces vemos cómo las niñas, los niños, jóvenes, comienzan a tener ese concepto de que Dios es malo o Dios no existe porque nunca les defendió ante ese padre que estaba abusándoles y que la madre se quedó callada o se quedó cómplice. Y ahí vemos un origen, un punto ciego de cómo se origina ese odio a esa madre, ese odio a ese padre, y por consiguiente esto se enfoca también como un odio al padre y a la madre divinos. Entonces estamos escuchando este programa, pongamos atención, porque a veces decimos, sí, madre es madre, pero tenemos que corregirnos, ver qué estamos haciendo mal para poder ayudar a nuestros hijos. Es realmente conmovedor para mí y para mi alma cómo a través de tu programa, Karina, todos estos conceptos espirituales se materializan en el mundo clínico que tú manejas. Es decir, es verdad, ¿cierto? Hay un sustento clínico a todos estos fenómenos. Ahora, cuando desde la religión vamos a pensar, desde la religión que vamos a extrapolarlo más a la espiritualidad, cuando una persona gana esa dimensión de devoción hacia la figura de la madre, está ganando un terreno en su psicología misma. Una persona que es capaz de reconocer que la vida y que el mismo hacedor tiene una faceta también femenina o de madre, está reconociendo y está abriendo la otra mitad de la dimensión de todo el universo. Por lo cual, si de pronto hasta ahora no has creído mucho en de pronto la existencia de una figura divina, materna, Madre María, o de pronto desde pequeño se te ha inculcado una cierta barrera hacia la figura materna de Dios, podrías comenzar con la naturaleza misma, porque la naturaleza es madre. Cuando se comulga con la naturaleza, naturalmente el alma empieza también a absorber ese patrón y esa esencia que es la madre, la vida y la naturaleza. El agua
es madre, la naturaleza es madre. Y a través de esos elementos está el Dios mismo, con el nombre que tú quieras. En el hinduismo se llamará Kali, Sarasvati, Parvati. En el cristianismo será la Madre María. En el budismo será Kuan Yin. No importa el nombre. Lo que realmente importa es esa esencia universal, que es tan universal como la faceta masculina de Dios. Así es. Y ese concepto universal tenemos que verlo en nuestra casa, en las relaciones que estamos implementando con nuestros hijos, con nuestras hijas. A veces los chicos también, esa mujer, ese hombre que ha nacido con ese rol de mantener la humanidad, de continuar el linaje de su familia, ¿qué es lo que dice cuando ha sufrido mucho maltrato de esa madre o de ese padre? ¿Para qué voy a traer hijos? ¿Para qué los voy a traer? ¿Para sufrir? ¿Para que sufran como yo sufrí o para que sufran como los otros chicos que están en la calle? Entonces vemos esos puntos ciegos en la psicología de que esas expresiones están dadas porque hubo un maltrato de esa madre o hubo un maltrato de ese padre hacia los hijos. Y tenemos que corregirnos, tenemos que saber que nosotros como padres, como madres, no importa cómo sean nuestros hijos, unos serán amorosos, otros serán duros, otros serán rápidos, otros serán lentos, pero son nuestros hijos y tenemos que aprender a amarlos, hacerlos sentir que son importantes en nuestra vida y que cada uno con sus talentos va a contribuir a lo mejor de esa familia y también a lo mejor de la sociedad. Y que usted los va a ayudar a que se vuelvan más grandiosos y desarrollen esos talentos solamente a través del poder de la palabra hablada, a través de lo que le decimos. A través de lo que decimos, porque finalmente en la palabra es que damos poder y le damos dimensión física a lo que pensamos y a lo que sentimos. Importantísimo. Un pensamiento se convierte en una emoción y finalmente llega al plano físico a través de la palabra. Por eso es tan fácil arrepentirse de algo que decimos y tan difícil liberarse luego de eso, porque ya está en el plano físico. Así es, así que cuidado con lo que le dice también a sus hijos, porque eso se queda en ellos guardado y nunca se olvidan. Soy Karina González de Cucalón, estoy con Felipe Salcedo, estamos en nuestro programa Karina en Casa, nos vamos al corte, ya regresamos. Estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando del rol de la madre. ¿Qué pasa cuando esa madre privilegia a uno de sus hijos y a otro lo tiene como lo peor y ese hombre o esa mujer, ese hijo o esa hija siente que esa madre le odia? ¿Y qué pasa cuando esta madre castra los talentos de ese niño, de esa niña, porque lo ve que tiene mucha iniciativa, sobresale ante los demás y la madre, en vez de sentirse alegre, feliz de que está teniendo un niño con muchos talentos, una niña con muchos talentos, se siente que está siendo desplazada o como en una competencia? Usted puede creer esto, pero ocurre en los trabajos. Ocurre todo el tiempo, ¿no? Ocurre todo el tiempo. Seguro ahí detrás de la pantalla todos hemos tenido por lo menos una experiencia que contar sobre esto. Y efectivamente tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, y es que ese arquetipo que construimos de la madre luego lo vamos a reflejar. Cuando sentimos que esa madre universal, a través de nuestra madre física asignada en esta vida, ha sido injusta con nosotros, seguramente vamos a reflejar eso mismo luego con los demás. Y es cuando vemos todos los eventos que suceden en el trabajo, en términos de lo que tú decías, sobrevalorar el trabajo de alguien, subvalorar el trabajo de alguien más, ignorando un poco esa condición de igualdad como hijos de Dios, porque ese es el verdadero sentido de la igualdad, en el sentido más elevado. Al ser creados de la misma fuente, bajo las mismas circunstancias espirituales, por derecho espiritual somos iguales. Claro, por derecho espiritual, pero la igualdad tenemos que tener cuidado de no malinterpretarla. Es decir, que si un hijo se está esforzando, está contribuyendo más, entonces tienes que también a ese hijo empoderarlo y ayudarle y desarrollar esos talentos y aplaudir esos talentos. Si ves que el otro de pronto es vago y tienes 3 manzanas o 2 manzanas como el clásico ejemplo, y tú dices, o tengo una sola manzana, ¿cómo hago? ¿Le doy una manzana a todos por igual?
O tú dices, no, le voy a dar un poquito más al que me está ayudando más porque él de pronto necesita más energía, recuperarse más. Y al que se está esforzando menos, le vamos a dar un poquito menos porque él no lo necesita tanto. Pero en cuestión de palabras, en cuestión de empoderamiento, a todos los empoderamos y le ayudamos a que desarrollen más y más sus talentos. Pero en los trabajos vemos, o a veces inclusive en los grupos espirituales, que cuando alguien está solícito, hacendoso, queriendo servir, se lo desplaza como que diciendo, este me quiere quitar el puesto, o este viene a hacerme la competencia, o este lo que quiere es sobresalir, quiere llamar la atención. Y esa madre está castrando a ese hijo, o ese jefe está castrando a ese empleado, en vez de ayudarle a desarrollar y verlo como un apoyo, como alguien que le va a ayudar a sacar ese proyecto hacia adelante, a empoderarlo para que ese proyecto siga dando buenos frutos, sino que coge y castiga o mata o retira a ese individuo de su entorno. Así es. Y en el trabajo es importante recordar que la faceta de madre también está en los hombres. Es decir, un hombre, al ser un ser humano, está creado de esta polaridad masculina y femenina, ¿cierto? No solamente, digamos, la mujer. Cuando se está en esa posición de supervisor, de jefe de un equipo en el trabajo, esa parte de madre, de la protección, de quien protege a los hijos y sobre todo de quien brinda este terreno fértil para que crezcan, surjan y luego se cosechen los talentos de sus colaboradores, está directamente relacionado con esta faceta. Volvemos al ejemplo de la naturaleza. La naturaleza nos ofrece la tierra. La tierra es ese lugar en el que una semilla llega con plena fe de que va a encontrar todos los nutrientes, el agua, las condiciones necesarias para poder crecer. Y en el trabajo, en el entorno laboral, esa persona que llega a ese entorno laboral llega con la misma fe de la semilla, pensando que en ese entorno va a crecer. Y quien se encarga o quien está a cargo en un acuerdo tácito, porque eso no se firma en el contrato laboral, ¿cierto? Es justamente esa faceta femenina, esa faceta más bien, la faceta de madre mejor, ¿cierto? La faceta de madre en quien es él o la supervisora. Es quien se va a encargar de que el talento crezca y de tal manera que cuando todos los talentos de todos han crecido y han logrado unir sus esfuerzos, se va a ver la productividad y se va a ver el éxito de la buena cosecha. La buena cosecha. El éxito de la buena cosecha, sí. Así que si usted está escuchando este programa, si usted es hijo o hija y se siente en esa situación de agobio, de dolor, de desesperanza, de maltrato o de discriminación, pues perdone a su madre, perdónela tantas veces como pueda, porque ella lo que está es actuando bajo sus puntos ciegos, bajo su dolor, bajo ese maltrato que también experimentó. Usted no haga lo mismo. Más bien, si puede, busque el lugar donde pueda hacer esa semilla fértil y abrirse. A veces podemos abrirnos de este lugar y decir, yo tengo mis talentos, yo tengo mis dones, he venido para servir, he venido para triunfar, he venido para ganar y lo voy a lograr y no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, los coarte. Pero sin revanchismo, sin venganza, sino con el perdón, con esa humildad, para no hacer al otro lo que no te gustaría que te hagan. Porque si te comportas como tu madre, ¿qué ocurrió? No venciste el problema. El daño en la psicología te atrapó a ti también. Y si usted es la madre, ¿qué debería hacer Felipe al escuchar este programa y saber que hay esa división o que ella ha creado ese malestar en la casa y que se nota? Lo primero es entrenarse en el autoconocimiento y la autoobservación, porque este y los demás, en su gran mayoría, todos los problemas psicológicos dentro de nuestro propio ser, no son fácilmente autodetectables. Solamente a través de las señales externas es que podemos empezar a tener un atisbo de conciencia. Sin embargo, cuando se ha logrado tener esa autopercepción lo suficientemente clara para saber que estamos incurriendo en un error que nos va a afectar como almas en el camino hacia el regreso a Dios y también a las personas que nos rodean. Esa autopercepción es fundamental. Y segundo, practicar, lo dijiste muy bien, la ciencia de la palabra hablada, a través del uso cada vez más de las palabras positivas, de las palabras de aliento.
que no debe confundirse con adulación, que es diferente. Adular es mentir sobre una cualidad que no tiene la persona, pero sí ser conscientes de esa parte de la persona que sabemos que tiene un gran potencial y comenzar a trabajar con eso mismo. Al hacerlo, estamos comenzando el proceso de autoperdón, que es cuando finalmente se salda a nivel espiritual, se salda se salda toda la energía que no ha sido calificada correctamente. No ha sido calificada correctamente. Y sabe que usted como mamá o como papá hay que ser valiente para reconocer los errores y también pedir disculpas. A veces no podemos pedir disculpas a los hijos porque hay un ego muy grande y quizás eso pueda resultar en otro conflicto cuando la madre va a decir lo siento, hice esto, el hijo le va a contraatacar diciendo sí, mamá hiciste esto, mamá o padre tú eres esto. No, a veces podemos hacer ese proceso del perdón, de perdonarnos por los errores que hemos cometido en privado. Pedir a un sacerdote o pedir al terapeuta o pedir al psicólogo o una persona que veamos con mayor sabiduría, con mayor experiencia, que nos ayude a sanar esa situación que hemos creado en casa o en el trabajo. Porque a la larga nadie es feliz. Esta madre tampoco es feliz porque está creando este caos y sabe que lo está creando y sabe que hay esa división y se siente en el ambiente, como se dice, se siente la energía. Entonces debe buscar ayuda y decir voy a tratar de recuperar a mis hijos, voy a tratar de recuperar las relaciones con mis hijos porque quiero ser una madre que realmente una madre que me reconozcan como una madre amorosa, como una madre entregada, como una madre abnegada. A veces se dan el título, las madres, nos damos todas las madres ese título, pero ¿qué piensan nuestros hijos? Pues, ¿qué dirán? No, es una tirana, es una grosera, es una mujer dura, o sí van a decir si es una mamá abnegada. ¿Cómo podría ser otra forma de darse cuenta de esos puntos ciegos, Felipe, en el accionar? Es muy importante este punto, porque lo que mencionaste de la energía podríamos denominarlo como una espiral descendente, una espiral que va llevando cada vez las cosas a un lugar peor, ¿cierto? Y hay un punto muy importante allí que es que cuando de pronto las personas que están viendo el programa en algún momento dicen, me llama la atención este tema y voy a comenzar a trabajarlo, tenemos una responsabilidad, de pronto todos como hijos, y es detener la espiral. Porque esta espiral va pasando de generación en generación de negatividad, va pasando de generación en generación, en generación, en generación. Y si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a toda la genealogía de nuestra familia, nos damos cuenta que el mismo patrón se heredó una y otra y otra y otra vez, hasta que un valiente levanta la mano, se da cuenta y toma una acción para corregirlo. De esa manera se detiene esa espiral negativa, no solamente para nosotros y nuestro entorno familiar, sino en adelante. Sí, eso que dijiste me encanta porque sí, hasta que llega alguien valiente o alguien que tiene ya otro nivel de conciencia, yo les digo así a mis pacientes, como dice Karina, tengo este problema, se repite una y otra vez, tengo esta situación con mi madre, ella no se da cuenta cómo me maltrata, cómo me grita, cómo me hace daño y yo no quiero hacerle eso a mis hijos. Porque estoy enojada y mis hijos ven cómo mi madre me trata y cómo yo la trato y yo no quiero que mis hijos sean ese mal ejemplo. Cuando estas madres me dicen eso, yo me siento tan conmovida porque digo, ha despertado, se ha dado cuenta del dolor y de esta matriz o este patrón de maltrato y de violencia y que ella ya lo quiere cortar. Entonces en el proceso yo le digo, venga, vamos a hacerlo y también le invito a esa madre, que sería la abuela, a que venga a la consulta y he visto grandes cambios cuando hay un proceso de perdón y de darse cuenta cómo hablas, cómo gritas, cómo maltratas, cómo discriminas. Y como me lo han dicho, yo me esfuerzo, yo le doy, yo le ayudo y mis otras hermanas o mis otros hermanos que son vagos no hacen nada y a ellos todo les complace. Bueno, hay que hacer un proceso de cambio. Felipe, yo te quiero agradecer por esta entrevista, ha sido muy linda, muy provechosa. Ojalá que muchas madres despierten y muchos hijos también. Un último consejo, que ya se nos terminó el tiempo, y también si quieres dar tus datos para que el público te pueda llamar y pedir asesoría. Bueno, agradecido contigo. El último consejo es siempre pensemos cómo lo hubiera hecho Dios, porque Él camina a nuestro lado, no es ese ser etéreo que está en una dimensión desconocida.
está en la materia. No lo digo yo, lo dijo Max Planck, una de las mentes de la física más importantes de todo el siglo, padre de la teoría cuántica. Entonces, somos energía realmente. La materia es solo una manifestación especial de la energía. Eso no es metafísica, es física, ¿cierto? El Premio Nobel de Física en 1918. Y seamos siempre conscientes de eso. Dios está en nosotros mismos, camina con nosotros mismos y preguntémonos siempre cómo lo hubiera hecho Él, cómo hubiera reaccionado, en dónde debo ir a devolverme a pedir perdón, que es una forma de devolver el tiempo. Ese ejercicio, cuando se convierte en hábito, nos lleva en una autopista directa a la autotrascendencia. Gracias por la invitación. Encantada. Realmente me ha encantado esta entrevista. Yo también, un libro que leí, En los brazos de la Madre Divina, decía Elizabeth Keller Prophet que el primer punto para empezar a sanar nuestra psicología es comenzar a sanar nuestra relación con nuestra madre. Y esa madre también comenzar a sanar la relación con sus hijos. Así que con esto terminamos este programa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Por favor, nuestra familia es lo más importante que tenemos. Tenemos que aprender a darnos cuenta de esos patrones que causan caos, dolor, angustia, separativismo en nuestras familias. Y tenemos que corregirlos. Tenemos que buscar ayuda porque solos no podemos. Venga a la terapia, venga a la consulta. Nos vemos mañana por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con nuestro programa Karina en Casa. Y recuerden, todos podemos hacer de nuestras familias un pedacito de cielo. Hasta mañana.